Bueno, vamos a avanzar ahora un poquito en el repartido. Acá, si paran el video y hacen captura de pantalla, pueden ver varios de los ejercicios. El ejercicio 10 es calcular logaritmos. La idea acá, básicamente, que usen la definición. Recordamos que el logaritmo es el exponente al que tenemos que elevar la base para que nos dé el logaritmando, lo de adentro, ¿no? Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 1024, la pregunta es 2 elevado a la cuánto me da 1024. Así ustedes agarran la calculadora y van probando. 2 a la 2 da 4, 2 a la 3 da 8 y va multiplicando por 2 hasta encontrar el exponente. O si lo quieren hacer en calculadora, recuerden que tienen que usar la propiedad de cambio de base, que es log 1024 dividido log 2. Ahí hacen eso en la calculadora y está bueno que lo hagan para que comprueben si da lo mismo, ¿no? Acá me dice 10, o sea que esto es 10. ¿Ah? Entonces, este ejercicio lo pueden hacer usando propiedades y la definición del logaritmo, o si no se les ocurre, pueden usar la calculadora, ¿tá? Por ejemplo, acá, logaritmo en base 8. Logaritmo en base 8 de 1, acá la idea es que recuerden que toda base distinta de 0 elevado a la 0 da 1, es decir, acá el logaritmo en base 8 de 1 es 0, porque pues 8 elevado a la 0 da 1. Recuerden, el logaritmo es el exponente que yo le tengo que poner a esta base para que me dé esto. Es decir, 8 elevado a esto me tiene que dar lo de adentro. 0,5 es un medio, ¿no? Entonces un medio elevado a la cuánto da 8. Entonces acá pueden recordar la propiedad de las potencias, que a la n es igual a 1 sobre a la menos n. Es decir, o si quieren así también, ¿no? Potencias de bases inversas, ¿no? Si yo invierto la base, el exponente me queda con el signo opuesto. Entonces, como 2 a la 3 da 8, un medio a la menos 3 es lo mismo que 2 a la 3 y eso va a dar 8. Es decir, un medio elevado a la menos 3 va a dar 8. Entonces, el logaritmo en base a un medio de 8 es menos 3. Si ustedes hacen la calculadora, log 8 dividido log 0,5 o un medio les va a dar menos 3. Bueno, ahí, por ejemplo, acá también pueden usar la definición de raíz enésima, ¿no? Raíz enésima de a es a elevado a la 1 sobre n. ¿Ah? Entonces, si es raíz cuadrada, es lo mismo que elevar a un medio. Si es raíz cúbica, es lo mismo que elevar a un tercio y así. Entonces, 2 elevado a cuánto da raíz de 2. Respuesta sería un medio, ¿está? Porque 2 a la 1 medio da raíz de 2. Bueno, este ejercicio, el 10, básicamente es eso, ¿no? Una aclaración: cuando no dice nada de la base, se asume que es la base 10, que es el que tiene la calculadora. Entonces, si tienen log y no dice nada de la base, es base 10. Bueno, acá tenemos el ejercicio 11, que es parecido, es cálculo de logaritmos, pero usando las propiedades de los logaritmos que las vimos en clase, ¿tá? Pero algunas de las propiedades que las voy a anotar por acá, que creo que son las que se usan acá, ¿no? Logaritmo en base b de a por a' es igual a logaritmo en base b de a más logaritmo en base b de a'. Estas propiedades no las voy a demostrar, simplemente están muy relacionadas con las propiedades de potencia. Recuerden que logaritmo es un exponente, ¿no? Entonces, cuando tenemos el logaritmo en cierta base b de un producto, eso es la suma de logaritmos. A veces la usamos en el otro sentido: suma de logaritmos de igual base es el logaritmo de la misma base del producto, de los logaritmandos. Otra propiedad dice que el logaritmo en base b de a sobre a' es la resta de los logaritmos. Logaritmo en base b de a menos
logaritmo en base b de a'. Y así tenemos, a ver cuál otra vamos a precisar. Resta de logaritmo. Otra que también se usa bastante, acá estoy viendo, es logaritmo en base b de a elevado a un exponente n. Es n por el logaritmo en base b de a, es decir, el exponente del logaritmando pasa a multiplicar al logaritmo. Y bueno, creo que básicamente es con esas y con la definición de logaritmo se puede hacer este ejercicio. Entonces, por ejemplo, acá logaritmo en base 7 de 1. Siempre les recomiendo parar el video antes de ver la respuesta. Pero esto da 0. ¿Por qué? Porque 7 elevado a la 0 da 1. Logaritmo en base 5 de 5 es 1. Porque 5 elevado a la 1 me da 5. Es decir, recuerden que el logaritmo es el exponente. Acá, bueno, acá podrían hacer el logaritmo en base 2. Esto lo pueden escribir como el logaritmo en base 2 de 1024 más el logaritmo en base 2 de 8192. Ahí probar cuánto da el logaritmo en base 2 de 8192 buscando el exponente, es decir, 2 elevado a la cuánto. Da 8192. O lo pueden hacer como dijimos, log 8192 dividido log 2. Ahí eso da 13, es decir, 2 a la 13 da esto. Entonces, esto es 13. Y esto habíamos visto, logaritmo en base 2 de 1024, creo que era 10. O sea que esto va a ser 23. O pueden multiplicar y hacerlo con la calculadora. Bueno, acá logaritmo en base 5 de 100. 5 elevado a cuánto me da 100. Y acá creo que conviene, si lo trato de calcular esto, no me da un número entero, pero como es la resta del logaritmo en base 5 de 4, acá podemos usar la propiedad que vimos acá. La diferencia de logaritmos de igual base es igual al logaritmo en base 5 de 100 sobre 4, ¿no? Esto dividido esto. Y 100 sobre 4 es 25, o sea que esto me queda logaritmo en base 5 de 25. Y ahí sí es fácil. 5 elevado a cuánto me da 25. 5 al cuadrado, ¿no? 5 al cuadrado es 25. Así que el logaritmo en base 5 de 25 es 2. Bueno, acá lo mismo. Pueden hacerlo usando la propiedad esta de la logaritmo de un cociente. Esto podría ser logaritmo en base 5 de 25 menos logaritmo en base 5 de 625. O pueden simplificar 25 entre 625 y después calcular el logaritmo. Si lo hacen con calculadora, en realidad da lo mismo. Yo siempre digo, ¿no? La calculadora es apretar botones. Si lo tuvieran que hacer sin calculadora, ahí hay maneras más fáciles. Logaritmo, esto da 4. Es 5 a la 4 da 625 y esto da 2. O sea que esto te va a dar 4, 2 menos 4 da menos 2. Esto da menos 2. Ahora, si ustedes hacen 25 dividido 625 y simplifican, esto da 1 sobre 25. Es decir, simplificando esto te queda logaritmo en base 5 de 1 sobre 25. Y como 5 a la 2 es 25, 5 a la menos 2 va a ser 1 sobre 25. Según la propiedad esa que vimos hace un ratito, ¿no? Bueno, básicamente esto es más o menos parecido. A ver si... voy a borrar acá un poquito. Por ejemplo, este que puede asustar un poco más, ¿no? Logaritmo en base 2 de 1020, raíz 24ava de 1024, ¿no? Entonces, eso nosotros vimos que raíz 24ava es lo mismo que 1024 a la 1 sobre 24. Bueno, y este exponente se puede pasar multiplicando adelante, o sea que queda 1 sobre 24 por logaritmo en base 2
de 1024, que habíamos dicho que era, creo que 10, ¿no? Que era 10. Así que queda 10, o sea que sería 10, 24avos, esto se puede simplificar, ¿no? Entre 2, 5 doceavos. El logaritmo en base 2 de esto, ¿no? Bueno. Bueno, eso creo que es más o menos así. Así que, bueno, eso sería cálculo de algunos logaritmos usando la definición y algunas propiedades. En el próximo video vamos a resolver algunas ecuaciones logarítmicas.